Tenemos problemas, ¿no?, con conexión por el tema anoche aquí en la finca. Todo estaba preparado, pero bueno, estaba diciéndoles que en su vida espiritual, en su vida de oración con el Señor, tienen que tener un puesto muy especial. Uno anuncia lo que contempla, uno anuncia lo que ora, lo que siente interiormente. El hecho del Señor subir al monte, eso significa no 12 horas, eso no significa un día, eso no significa 8 horas, eso significa una vida de unión con su Padre, eso significa el diario vivir de Jesús, que después de una jornada larga, después de una faena, dando de comer, predicando, sanando, curando, se retira siempre, se retira siempre. Entonces la vida de nosotros tiene que ir al monte, tiene que ir muchas veces a arrodillarse frente al Santísimo, de frente al tabernáculo, tiene que entrar allí y de ahí salir, pero ¿cómo se sale? Es la tercera o la cuarta palabra y ya voy cerrando este saludo. Bajar del monte, que para nosotras es un salir, un ir, porque no nos podemos quedar, como le dijeron a nuestro padre Pedro en Guatemala, él muy encantado en su Calvario. Recuerden ustedes la historia. Recuerden la historia que él era cuidando el Calvario, allí como un buen San Cristán, y le dijeron, Pedrito, tienes que salir, tienes que ir donde está la gente, tienes que ir donde están los escenarios, donde está la multitud, donde alguien espera escuchar una palabra, donde alguien necesita ser escuchado y necesita escuchar algo distinto. Y eso es el bajar del monte, eso es el ir. Y ese es el escenario que ustedes tienen allí en su pastoral vocacional. Yo les digo porque yo todo esto como para ir también reflexionando, ¿no? Esas actitudes que nos está profundizando la madre, pero que estos silencios también, pues que se dan, es para conectar pues con esto y definitivamente pues solamente en el silencio, en la profundidad, es que esto va calando. Pues esperemos otro poquito más, si vuelve a conectarse con la madre y si no, seguimos pues también con lo que sigue. siéntese, yo me siento acá, usted si quiere siéntese en el piso. Siéntese. Bueno, hermanos, busqué otro lugar para terminar estas palabritas. Estoy aquí ya con un auxiliar muy interesante. Entonces, les decía que ir ustedes a bajar de ese monte, salir e ir a unos escenarios donde ustedes puedan anunciar eso que han contemplado y han orado, donde ustedes sientan que es el terreno, la tierra promesa, ir allí. Y de último, ¿qué les digo yo? La quinta palabra es pertenecer. Pertenecer. Cuando yo pertenezco a una familia, cuando yo pertenezco a un instituto, cuando yo pertenezco a una misión apostólica, yo me la juego toda, me la juego toda. Y eso fueron lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles llamados no se quedaron cruzados de brazos. Ellos fueron
fueron a anunciar. ¿Pero qué los movía? Un amor al Padre, un amor a Jesús, un amor, en el caso nuestro, un amor al instituto, un amor a la congregación. Hermanas, cuando uno hace pastoral vocacional, muchas no creen. Escuchen esta herejía que estoy diciendo. Muchas hermanas no le creen a uno su trabajo. Y empiezan ellas como jueces, esta sí sirve, esta no sirve, esta, ¿por qué se fijó en aquella? ¿Por qué esa niña, esa joven? Hoy hablamos de pastoral vocacional adulta, de vocaciones ya de 35 años, de 40 años, de unas edades mayores, de unas edades más formadas, sí, más llevadas. Pero ese pertenecer me lleva a decirle algo a la juventud, de decirle algo a este pueblo de Dios, a esa masa grande que son los jóvenes. El pertenecer me mueve a ser creativa, me mueve a ser ingeniosa, a crear espacios. Yo les decía a las superioras que día, una líder, una superiora, es la que promueve que sucedan cosas. Hoy les digo, queridas promotoras vocacionales, en su campo propio, como promotoras vocacionales, tienen que ustedes ver que sucedan cosas. Si no suceden cosas, por favor, un interrogante grande. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? En mi pastoral no sucede nada. En mi pastoral no pasa nada. En mi ejercicio como autoridad no pasa nada. Ahí es donde tenemos que preguntarnos y decir, ¿qué será que no sucede nada? Entonces, agradecer. Escuchen hoy el llamado. Nuevamente, con una nueva forma de pensar, con un nuevo corazón. Bajen del monte. Están con Jesús en el monte. Están con Cristo en la contemplación. Bajen del monte. El anuncio explícito y sientan que pertenecemos a una familia, sientan que pertenecemos a un instituto. Y en eso entra el discernimiento, del cual ustedes hoy se dedican un poco. Hoy hay muchas realidades difíciles de afrontar en una pastoral vocacional, porque nos movemos en unos círculos pues, de todas las manifestaciones que esta humanidad expresa libremente. Pero el discernimiento y estar atentas a que estas 5, este pertenecer, yo no puedo llevar a todo el mundo a mi congregación, yo no puedo llevar a todo el mundo a mi instituto, pero no puedo excluir tampoco. Hay muchos renglones, hay muchos espacios dentro de la iglesia donde nosotras podemos, si encontramos a una persona que no es apta para nuestro instituto, hasta que la iglesia no diga otra cosa, pero también llevarla, porque si busca Bueno, pues de todos modos, vemos si la madre vuelve a aparecer para, como, pues sí, yo me imagino que ella quería cerrar.
pero bueno, son 5 palabras claves y creo que nos han dejado mucho mensaje. Y bueno, pues también quiero decirles que este encuentro pues ha sido preparado por 4 provincias, ¿no? También por las que animan la pastoral vocacional y pues cada una tenemos también el deseo de poderla saludar y dirigirnos a ustedes. Estamos atentos, si aparece la madre, pues ya dejamos que ella termine. Entonces, pues estamos aquí las animadoras que las queremos saludar. Bueno, pues puede continuar, Roselia. Gracias. Buenos días, queridas hermanas, qué gusto saludarles. Hemos esperado este último encuentro a nivel general. Primero, pues saludo a mis queridas hermanas de la provincia San Miguel Arcángel. Muchas gracias por todos los esfuerzos que hacen en la pastoral juvenil vocacional. Sabemos que tenemos mucho que hacer en nuestras comunidades. La misión, pues, nos pide dar más de nuestra energía y lo que decía la madre, pues el Señor nos invita nuevamente a estar con Él, bajar del monte. Recordemos que el icono de nuestra vida consagrada, pues, es la transfiguración del Señor. Él nos invita a estar con Él, verlo desde la oración y luego, pues, regresar y llevar esa luz a nuestros hermanos y hermanas que esperan también ver esa luz de Jesús. Yo les agradezco mucho y ojalá pues que todas estén bien. Seguimos comunicándonos a través de estos medios, también de manera presencial, pues ya hemos estado en algunas comunidades y la verdad que es admirable todo el trabajo que cada una realiza, especialmente en la misión de la Pastoral Juvenil Vocacional. Muchas gracias y qué gusto saludar también a nuestras hermanas de las demás provincias. Sabemos que el esfuerzo es mutuo y sigamos orando para que sigan viniendo jóvenes que quieran pues conocer nuestro carisma, nuestra espiritualidad y así pues poder también realizar esta misión que nuestro santo hermano Pedro y nuestra beata Madre Encarnación nos han legado con tanto cariño y también con mucha esperanza. Gracias y feliz día. Seguimos viéndonos por acá. Muy buenos días a todos, a todas. Para mí, pues para mis hermanas italianas es un gusto, un placer y un gozo profundo de poder compartir estos espacios que puedan servir para todas nosotras, para reforzar no solamente nuestros momentos de formación, sobre todo nuestros lazos de comunión y de sentirnos un único instituto. Entonces, que estos momentos se puedan multiplicar. Digamos, ahorita estamos al final de este año, sino que sean como para nosotros la primera vez que podemos compartir con ustedes y que pues nuestro grupo que hoy presente es un pequeño grupo se puede ampliar. Un saludo para todas, también de parte de mis hermanas italianas presentes aquí de la provincia, Milena, Tiziana y Janet. Buenos días con todas. Una alegría de volvernos a encontrar por este medio. Darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de formación, de encuentro, para fortalecer nuestra vida vocacional y también para hacer esa luz para las demás, tanto de nuestra comunidad y como para las nuevas jóvenes que tienen esa inquietud vocacional de venir, conocer nuestra vida. Que cada vez, pues nosotros, a ejemplo de nuestros padres fundadores, también sepamos dar una respuesta cada día de fidelidad, de perseverancia, de acogida y sencillez, porque eso es lo que buscan las jóvenes y de una vida espiritual. Que esto sea pues la oportunidad para enriquecer nuestra vocación. Saludos pues de aquí de la provincia, Nuestra Señora de Belén, para cada una de ustedes y también para mis hermanas de aquí de la provincia. Bueno, y continuamos este momento con un momentico pues de oración, un canto que queremos invitarlas a que lo hagamos oración en sintonía pues también con el Evangelio, como les decía la madre, ¿no? Sentir ese llamado, sentir ese ir después de estar con él a anunciarlo. Y bueno, pero todo eso se fragua en el interior, que todo esto sea de verdad, el sentir la presencia de ese Dios que nos ama, que nos elige y que sobre todo
nos llama a ser instrumento pues de su amor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, claro. Solo tú me conoces bien. Hemos caminado juntos desde que nací. He arriesgado todo por ti. Y qué dicha, soy tan feliz. Pero hoy aparece una nueva inquietud en mi corazón que nunca pensé. Hay silencio en mi corazón, porque esta vida que es mía será de los dos. Y me quebré al poner en juego mi juventud, pero descubrí que quien me llama eres tú. Toma mis manos, Señor, hoy tu espíritu de gracias en mi corazón. Tiene arde aquí en el pecho el fuego de tu amor. Ya no quiero ser esclavo del temor. Si vamos juntos los dos, aunque el mundo venga en contra, yo te cuidaré. Pues tú eres mi elegido y no te dejaré. Mi amor te hará libre para responder. Muy sencillo debí ser. El camino es muy difícil, yo te entenderé. Solo ve lo que hay en ti. Estás a un paso del misterio que he guardado para ti. Descubrirás que la respuesta al amor es servir con libertad. Y ya verás que el anhelo de tu corazón se cumplirá. Mis manos, Señor, hoy tu espíritu de gracias en mi corazón. Tiene arde aquí en el pecho el fuego de tu amor. Ya no quiero ser esclavo del temor. Si vamos juntos los dos, aunque el mundo venga en contra, yo te cuidaré. Pues tú eres mi elegido y no te dejaré. Mi amor te hará libre. Tengo miedo de estar solo cuando me toque luchar. No, mi amor de tu lado se apartará. Hoy tu espíritu me gracias en mi corazón. Que me arde aquí en el pecho de tu amor. Ya no quiero ser esclavo del temor. Si vamos juntos los dos, aunque el mundo venga en contra, yo te cuidaré. Pues tú eres mi elegido y no te dejaré. Mi amor te hará libre.
responderé. Bueno, sintiéndonos pues elegidas por el Señor, que vamos con Él, ¿no? Si vamos juntos los dos, pues continuemos este encuentro. Bueno, pasamos ahora a la charla del Padre Juan David. Bienvenido, Padre Juan David. El Padre pues ya nos había acompañado en otro encuentro. Y bueno, contarles pues para quienes no estuvieron en el otro encuentro y recordar que es sacerdote capuchino. Nos ha acompañado desde hace varios años en los procesos pastorales de algunos colegios, específicamente en Bello y en Laurelis. Y bueno, él continúa apoyando algunos acompañamientos espirituales. Tiene una larga trayectoria en la formación y también estuvo pues algunos años en la animación pastoral vocacional. Bueno, Padre, pues bienvenido, nos place enormemente tenerlo nuevamente con nosotras. Hermana Franci, muy buenos días. A las hermanas, pues un gusto volver a verlas, volver a saludarlas. Para mí siempre es un gusto, un placer poder compartir con ustedes todos estos caminos de crecimiento, de humanización, de toma de conciencia, de compartir lo que hemos vivido. Como decía la hermana, yo estuve durante un promedio de 14 años en formación. Ya después de 14 años, este año estoy acá en la ciudad de Barranquilla acompañando una parroquia, pero también me sigo vinculado a la formación, doy clases a las formandas terciarias capuchinas y bueno, una que otra cosa en el ámbito formativo. Y yo empecé precisamente por todo el tema de pastoral vocacional, pasando por el postulantado, noviciado, cuñorado y bueno. Yo les invito, hermanas, para que pues, nos dispongamos, como bien decía la hermana Franci, que le agradezco pues, generosamente su invitación, que nos dispongamos sobre todo para seguir ahondando en este tema tan complejo. De antemano, pues les admiro y les deseo las mejores bendiciones en esta labor de pastoral, vocacional, de acompañar a otras jóvenes, porque es compleja la situación hoy en día, porque es muy, muy compleja el acompañamiento hoy en día en todas las dimensiones, porque la conciencia del joven hoy en día, pues responde indudablemente al movimiento cultural de nuestra era. Pero bueno, vamos a hacer este ejercicio porque la hermana pues tiene una inquietud, una pregunta que en el fondo es una pregunta que todos los ámbitos de la eclesialidad y que todos los ámbitos de la CLAR, de la vida religiosa, pues nos venimos haciendo. Y es, ¿cómo debería ser el acompañamiento o el discernimiento vocacional frente a esas nuevas realidades y problemáticas del joven hoy? Entonces la idea es que nos adentremos en un tema frente a cómo descubrir estas características o cómo debería ser el acompañamiento en la realidad juvenil hoy. Les recuerdo a ustedes que en la reunión anterior hicimos también un ejercicio, una reflexión en torno a la espiritualidad del acompañamiento y lo enfocábamos en que la fraternidad, la provincia es la que acompaña. Y decíamos en aquel momento, y eso lo digo como síntesis para dar otro paso en estas charlas, para que veamos la continuidad, decíamos que en el ámbito religioso, quien forma y quien acompaña es la comunidad, la fraternidad. O sea, en el fondo, si el acompañamiento y el discernimiento se limita solamente a una hermana, pues sería una mirada muy fragmentada y una mirada muy subjetiva, y que es la comunidad quien acompaña. En otras palabras, ¿es la comunidad quien seduce, quien enamora, o es la fraternidad quien desenamora a los que van a las experiencias? Entonces, ¿a qué momento decíamos la importancia de construir comunidades vocacionales? O sea, no es suficiente con que se diga, ay, sí, aquí somos 6 hermanas y la de pastoral es fulanita, y ella invéntese allá y haga cosas e inclusive en muchos momentos esperar que no estén las hermanas para invitar a las muchachas a tomar un café. Entonces es la comunidad quien acompaña. Recuerden eso.
es la comunidad. Y eso es un principio vocacional de acompañamiento. Esta mañana vamos a hacer un énfasis entonces en esas habilidades o cómo acompañar cada una de ustedes ya en el ámbito personal todos esos procesos formativos. Hermana, voy a compartir pantalla. Entonces, por favor, me indican cuando se vea. Se ve, ya se ve, padre. Listo, hermano. Entonces, les quiero invitar entonces para que hagamos esta reflexión en torno al texto de Lucas 24:15. O sea, recuerden ustedes que el texto de los caminantes de Emaús, antropológicamente y bíblicamente hablando, se convirtió en el prototipo de las características de cómo debe ser el acompañamiento a la realidad del corazón o de la interioridad de la persona. Entonces vamos a hacer un acercamiento a este texto, cómo él nos va a dar pistas para que nosotros comprendamos este acompañamiento. Entonces, hermanas, lo primero que hay que decir es que el acompañamiento es una característica del discipulado de Jesús. O sea, el discípulo de Jesús que ha caminado con Jesús, el solo hecho de caminar con él le empieza a capacitar para caminar con otras jovencitas que quieren seguir al Señor. Esto ya va a implicar que para uno poder ser un acompañamiento en las realidades actuales, tiene que partir por un sano vínculo íntimo entre quien ejerce la labor de acompañar con Jesús de Nazaret. Porque el acompañamiento, insisto, es una característica del discipulado de Jesús. En ese orden, hoy en día hablamos de un acompañamiento en 4 dimensiones. En la dimensión psico, histórico, espiritual y carismático. Hermanas, todo acompañamiento a las realidades actuales, que ya vamos a hablar un poco sobre esas realidades, tienen que tener estas 4 dimensiones. Si alguna de estas dimensiones queda fragmentada, o si lo que yo planeo a nivel formativo de acompañamiento no va en esas 4 direcciones, pues el acompañamiento puede quedar fragmentado. Entonces, desde las Sagradas Escrituras, los procesos de discernimiento que Jesús hacía iban enfocados en esas 4 dimensiones: psico, histórico, espiritual y carismático. Pero partamos por la realidad, ¿listo? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es la pregunta desde pastoral vocacional? ¿Cómo acompañar estos procesos en el mundo actual de los jóvenes? Entonces hagamos un pequeño acercamiento a la realidad actual de cómo está el ser humano. Y lo vamos a hacer desde la sociología, desde la filosofía contemporánea, que ha acuñado un texto muy interesante, el cual afirma que estamos en la sociedad del cansancio. Recuerden ustedes, hermanas, que a nivel del proceso, que a nivel de los procesos culturales, en diferentes momentos se ha acuñado términos para describir la realidad del ser humano, así como con Bátimo se dijo el pensamiento débil, así como con Simon Bauman se empezó a hablar de la realidad líquida del ser humano. Hoy hablamos, los sociólogos hoy en día hablan que estamos en la sociedad del cansancio. Y curiosamente, el cansancio que existimos hoy en día está enfocado como en 2 dimensiones. O sea, nos tiene cansado esta cultura del rendimiento. O sea, estamos en una lógica de rendimiento y todo el mundo tiene que rendir. Nuestros colegios, rendimiento, 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 a nivel de pastoral vocacional, rendimiento. Entonces, este auge de rendimiento, de producción, de dar resultados, de procesos de calidad en todas las dimensiones, ha introducido un cansancio en la persona y en la sociedad. Porque hoy en día, con todo este tema de calidad, de exigencia, de acreditación, de toda esta dinámica, hermanas, que permea incluso hasta la espiritualidad, hay un cansancio de esa lógica de rendimiento, proponen hoy en día. Y hay un cansancio frente a tanto optimismo, a tanta promoción que se nos da a la felicidad, a la plenitud. Todo eso parece ser que hay un cansancio
frente a esos dos movimientos culturales. Muy bien, esto en algún momento lo hemos compartido, pero se los voy a traer para que hagamos memoria de las 8 características antropológicas del ser humano actual. Ojo con estas características, hermanas, porque es las características que permean la psique y permean la espiritualidad de las jovencitas que van llegando a ustedes y de todos los seres humanos pues actualmente, ¿no? Hoy hablamos del Homo economicus, o sea, hoy comprendemos al ser humano que se encuentra sentido a su existencia desde la centralidad de Mamón. O sea, el ser humano hoy encuentra sentido desde la centralidad de Mamón. O sea, el dinero permea la conciencia de los que van queriendo seguir a Jesús. Les pongo un ejemplo. Aquí acompañamos a un joven que a la tercera avenida va preguntando, ¿y aquí me pagan mensualmente? ¿O cómo es la retribución económica? Porque si ustedes se dan cuenta, hoy asistimos a una realidad social, humana, antropológica, donde está la centralidad y el sentido en Mamón, en el dinero. Otra de las características, hermanas, del hombre contemporáneo es el homo sensus, o sea, el ser humano centra su preocupación por el cuerpo, su belleza y el cultivo de sensaciones agradables. Cuando ustedes acompañan jovencitas, ellas vienen con esto. O sea, inclusive pueden existir hermanas que están centradas en todo el tema del cultivo del cuerpo, en todo el tema de la belleza. Y las jovencitas que empiezan a llegar vienen con esta dinámica, porque en ese mundo de consumismo y mercadeo, pues el cuerpo y las sensaciones agradables hace parte del hombre actualmente. Pues cuando una jovencita va a una experiencia, ¿qué es lo que le marca? Pues las sensaciones, o sea, va buscando experiencias, sensaciones. Entonces, la segunda característica del hombre contemporáneo, hermanas, es la centralidad y la preocupación excesiva por lo externo, por lo superficial, por la belleza y por el cultivo de las sensaciones agradables. La tercera característica del hombre contemporáneo es el homo insimus, o sea, el ser humano cada vez es más ignorante de sí mismo. Hermanas, los seres humanos que van llegando a nuestras comunidades vienen cargados de ignorancia. Ojo, estoy hablando tema de ignorancia a nivel espiritual, que es la incapacidad de dar razón de sí mismo. Esa es la ignorancia, la incapacidad de hablar de sí mismo. Por eso es que usted inicia un proceso con una jovencita y por allá después 5 o 6 años empieza a contar algo que sí le ha marcado profundamente su existencia. Uno se pregunta, bueno, ¿es que esto no lo trabajaron allá en pastoral o en el aspirantado, en el postulantado? Porque el ser humano hoy vive ignorante de sí mismo. Inclusive, pueden haber hermanas que dedicadas al acompañamiento pastoral hoy también sean ignorantes de sí mismas. O sea, que no sepan dar razón de sus estados de ánimo, que no sepan dar razón de su interioridad. Y eso es un terreno abonado para la reproducción del sistema y los valores actuales. Entonces, hermanas, entre mayor ignorancia de sí mismo, mayor capacidad de entrar en la dinámica de los valores de este reino, de los valores de este mundo. La cuarta característica, hermana, es el homo confusus, o sea, del verbo confundere, que traduce mezclar, resolver, de donde se sigue la idea de no enfocar la atención. O sea, el ser humano hoy viene distraído y distraído por la cantidad de mediaciones que manejamos. Entonces, usted ya aparta por esto. La jovencita del colegio que viene preguntando vocacionalmente, primero tiene una conciencia de centralidad en el dinero. Segundo, viene ya con esta capacidad de centralidad en las sensaciones agradables en lo corporal. Tercero, viene ignorante de sí misma. O
sea, no sabe dar razón de sí misma. Y cuarto, viene distraída. La quinta característica es el homo ambitetius, o sea, el deseo de poseer y de adquirir seguridad conduce al ser humano hacia el egoísmo y el individualismo, que sería la quinta característica del hombre contemporáneo desde esta lógica de la sociedad de cansancio. O sea, hermanas, ese deseo inmesurable de adquirir seguridades. Ojo, no es que seamos pues pesimistas ni nada de esto, pero es que la realidad, o sea, cada vez vienen niñas que son hijas únicas, eso ya tiene una carga ahí grande de egoísmo e individualismo, cada vez vienen más niñas centradas en las redes, eso produce no solamente la distracción y la incapacidad de hablar de sí mismo, sino que también produce una carga egoica grande de egoísmo e individualismo. Entonces, así vienen, nuestros aspirantes vienen buscando seguridades en todas las dimensiones, hermanas. Les voy a poner un ejemplo. Ayer, no, sí, el jueves, que fui a dar clase a un grupo de hermanas formandas, después una de ellas viene a hablar conmigo y me dice, dentro del diálogo, me va diciendo que ella se siente muy bien en la comunidad, que ella se siente bien, que se siente acogida, que se siente plena, que se siente respetada, que se siente amada. Ojo, ojo a eso, porque eso ya a mí me está diciendo que si aquí se siente amada, que si en la comunidad se siente respetada, que si en la comunidad se siente valorada, eso significa que viene de un ambiente donde no fue amada, donde no fue respetada, donde no fue todo eso. Entonces, dentro del diálogo, ella me dice, yo aquí me siento segura. Ah, ya. O sea que se sentía insegura en otro lado. Entonces yo le digo, ven, y tú en tu casa te sentías insegura. Se puso a llorar. Estamos hablando de un aspirante que lleva año y medio en la comunidad, en una comunidad religiosa. Y me decía, se puso a llorar y me decía así, es que mi papá en mi casa me toca. Estoy hablando de una niña de 18 años que ingresó a la comunidad de 17 años. En la casa de mi papá me toca. Entonces, ¿qué vino acá? A buscar seguridad y una seguridad afectiva. Entonces, así vienen, hermanas, y así le puedo poner ejemplos en todas las dimensiones, sociales, afectivas, espirituales, económicas. Entonces, usted puede ver que vive una niña y que es muy buena, pues usted también tiene que rastrear qué seguridad está buscando para poder ayudarle a su crecimiento, por supuesto. No es que no tenga vocación, no, es que Dios se vale de todo para llamar, pero hay que tomar conciencia de esos procesos kairóticos para yo poder hacer un proceso de crecimiento a nivel vocacional. Sigamos. La tercera característica es el homo vacuum, o sea, el ser humano no encuentra sentido a su existencia, salvo si logra instalarse en la finitud del presente. Hermanas, vean, ese tema del sentido es algo complejo hoy en día. O sea, ustedes y yo tenemos que partir que están llegando jóvenes con depresión. O sea, yo he encontrado formandas que toman antidepresivos. Y estoy hablando de formandas de 20 años que toman antidepresivos, que no duermen. Encuentro formandas que no comen bien, que tienen trastornos alimenticios. Y no estoy hablando de gente de 40 años. Estoy hablando de niñas que están en el proceso. Ustedes y yo, cuando nos invitaban a alguna convivencia o algo, a ustedes y yo creo que la mayoría no nos dijeron, si toma pastillas particulares, tráigalas. Hoy en día toca decir, si toma algún medicamento, tráigalo. Hoy en día toca hasta preguntar qué no come o si es alérgico a algo. A ver, cuando ustedes a mí nos dijeron a una experiencia si come algo o no come algo. O sea, vivimos en un momento muy crítico, por eso les decía yo que en verdad les admiro porque estén en esta labor, porque llegan jovencitas con un profundo sinsentido, hermanas, o sea, cargadas con un vacío existencial profundo. Y eso hay que ponerle atención.
La séptima característica, hermana, es el homo distinguitur, o sea, el ser humano viene desvinculado cada vez más de sí mismo, de los otros, del otro y de totalmente otro. O sea, están llegando o estamos, hablemos de todos nosotros, porque unos serán más que otros, pero la séptima característica de los jóvenes hoy es la desvinculación, la fragmentación consigo mismos, la desvinculación con los otros, la desvinculación con Dios, la desvinculación incluso con la creación. Entonces yo tenemos que tener eso presente también, que la jovencita que viene es una jovencita desvinculada, o sea, una jovencita que, pues, que viene con una carga desvinculada grande. Y la última característica de la realidad que nosotros tenemos que prestar atención a nivel vocacional es el homo inhumano, o sea, el ser humano tiende a la cosificación y a animalización de su condición humana. Bueno, ustedes saben ya todo este proceso cultural, toda esta idea de género, todo esto que se viene marcando a nivel pues social en este proceso de laicidad de nuestros estados, que cada vez van entrando en una cultura, en una educación que ya no está marcado por unos valores religiosos, sino unos valores laicos que llevan poco a poco a la cosificación del ser humano y a la animalización del ser humano. Entonces, hermanas, esto así, dentro de la conciencia de la sociedad de cansancio y la sociedad de producción de lo que hablamos hoy en día, son como las 8 características en la cual vive el ser humano. Yo se las coloqué en torno a lo externo, pero ustedes y yo también estamos acá. O sea, usted que es pastoralista, ¿cómo acompaña a una niña cuando usted se siente vacía? Cuando usted se siente insatisfecha, cuando usted se tiene que levantarse, bañarse, colocarse el hábito y decirse a sí misma, hermana, salga y sonría, que aquí nada ha pasado y aquí nada está pasando. Usted por dentro mal. Entonces, la primera que debe rastrear todo esto son ustedes. Bueno, somos nosotros que nos dedicamos al acompañamiento de otros. Muy bien, esta es como la realidad por donde debemos partir. Bueno, seguramente había muchas otras cosas que decir y no quise, no, aunque parezca que me centré en lo negativo, pues en el fondo es lo que hay que centrarnos. Otras características del ser humano contemporáneo es pues la sensibilidad también al trabajo social, la capacidad de establecer rápidamente amistades, o sea, tantas cosas bonitas que se puede decir hoy en día. Pero a nivel de acompañamiento, hermanas, estos 8 puntos hay que rastrearlos. Estos 8 puntos hay que mirarlos en las niñas que llegan acá, que les tocan sus puertas. Muy bien. En ese orden, pues el sistema, o sea, este mundo es un sistema, es una atmósfera, hablando del mundo al derecho, según el Evangelio de Juan, cuando habla del mundo, es lo que puede contraponerse a la propuesta del seguimiento vocacional. Porque este mundo o esas 8 características es la atmósfera que amenaza el proceso de humanización. Y la propuesta nuestra, que es la propuesta del reino, que para este mundo es el mundo al revés, pues es la atmósfera que favorece un proceso de humanización. Muy bien, ahora les quiero proponer lo siguiente, hermanas. ¿Cómo acompañar estas realidades entonces? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo acompañar estas realidades? Que es la pregunta que nos une en esta mañana, pero primero había que hacer como un pequeño acercamiento a la realidad actual. Pues está el texto de Maús. Yo lo voy a leer rápidamente. Perdonen que esta diapositiva esté tan cargada, pero aquí está el texto. Y lo vamos a leer y lo vamos a trabajar porque de aquí vamos a sustraer los elementos antropológicos, espirituales y psíquicos, y por supuesto carismáticos, que debemos de tener en cuenta a la hora de acompañar nuestras jovencitas. Dice Lucas, y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén,
y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron, con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto su aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo la habían reconocido en el partir el pan. Muy bien, este es el texto de Lucas. Vamos entonces, como les decía, hermanas, a entrelazar del texto las características o los elementos que tenemos que tener en cuenta para el acompañamiento. Muy bien. Y ellos contaban sus experiencias en el camino. Ojo con este tema, ojo, porque el acompañamiento hoy en día tiene un carácter en clave iniciática y experiencial. O sea, todo acompañamiento debe apuntar a experiencias en clave iniciática de acompañamiento. O sea, yo no acompaño solamente lo que verbalmente una niña me puede decir. Yo acompaño es lo que surge en el camino de experiencias y vivencias. Por eso es tan importante generar ambientes o experiencias. Muy bien. Entonces, hermanas, la imagen del camino es fundamental para comprender el seguimiento de Cristo. Recuerden ustedes que la imagen del camino representa al mismo Jesús y representa a los seres humanos que se disponen a iniciarse a un estilo de vida. Por algo, el primer nombre que le llamaron a los cristianos eran los del camino. Los del camino fue el primer nombre de las comunidades cristianas. O sea, recuerden ustedes que Jesús se presenta como el camino que conduce a la verdad y la vida. Entonces, quienes le siguen, o sea, sus discípulos, deben de identificarse con este símbolo del camino, porque es un símbolo bíblico. Recordamos este texto de los Hechos. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar a todos a Jerusalén, atados a Jerusalén. Entonces, el camino
tener esta imagen simbólica del camino nos permite comprender que nosotros y las niñas nos disponemos en una lógica de camino y que es en el camino donde se puede descubrir las motivaciones y las realidades más genuinas del ser humano o de los aspirantes. Recordemos también esto: Saulo se encuentra con el resucitado en el camino. O sea, la conversión de Saulo es un encuentro con la comunidad de Damasco. Entonces, la comunidad, o sea, sus comunidades se convierten en el símbolo del camino carismático de Belén. O sea, una niña cuando visita la comunidad puede que le pase lo de Pablo. He encontrado al resucitado, he encontrado el camino de mi vida, he encontrado la verdad y la vida. Entonces el camino es el símbolo de la comunidad que acoge, de la pastoralista que acompaña y de la niña que llega con el deseo de insertarse en la lógica del camino. Entonces, hermanas y hermanos, ustedes y yo y sus comunidades deben de asumir la lógica del camino, o sea, de encontrar al resucitado ahí, de encontrar la presencia del resucitado. Y la presencia del resucitado no se encuentra invitándolos a un momento de oración, porque es que allá en ese momento de oración hay 2 o 3 hermanas que no se hablan, y eso se siente y eso se ve, o hay conflictos. O sea, encontrar al resucitado en la comunidad o en la pastoralista es encontrar a una comunidad que viene gobernada por Jesús de Nazaret. Ojo, es encontrar una pastoralista que viene gobernada por Jesús y por Dios. O sea, que Dios y Jesús ejercen gobierno en mí. Y eso la niña lo ve. Una niña percibe eso. Aunque usted le diga a la comunidad, hoy nos va a visitar 2 niñas, así hermanas, que a sonreír, a hacer buena cara, por favor, Carmencita, en el comedor no vaya a hacer esos comentarios que usted hace, fulanita, usted hoy no va a decir nada, usted solamente va a sonreír y se va a comer lo que le pongan en la mesa. Aunque usted prepare a las hermanas para recibir a las niñas, eso se siente, eso se ve. Entonces, la comunidad debe convertirse en un símbolo del camino y la pastoralista. ¿Cómo sé yo que mi comunidad o yo soy símbolo del camino? Porque mi vida, insisto, está gobernada, hermanas, está gobernada por Jesús. Vamos a seguir dando pasitos. Entonces, y ellos contaban sus experiencias en el camino. O sea, hay acompañamiento, hermanas, si se cultiva a nivel personal, relacional y comunitariamente una cosa: confianza, confianza. Lo primero que ustedes y yo debemos de cultivar en la relación de acompañamiento personal y comunitario es confianza. Porque si no hay confianza, ellas no van a contar sus experiencias. Y a mí lo que me interesa es comprender y acompañar las experiencias que han vivido. Vea, les voy a contar algo. En estos días hablé con una jovencita que es aspirante a una comunidad y vino una experiencia de 20 días. Y fui yo a darles una charla. Al final de ella, la charla, la niña vino a hablar conmigo y me dijo, yo le voy a contar algo que no le he contado a mi pastoralista, porque no me genera confianza. Ojo a lo que me dijo, porque no me genera confianza. Yo le dije, ve, ¿por qué no te genera confianza? Ah, bueno, era un tema sexual. Yo le dije, ¿y eso qué pasó ahí que no te genera confianza? Porque es que ella hizo un comentario frente a las personas que han tenido relaciones sexuales y frente a yo no sé qué cosas. Tan cortó la confianza. Entonces esa niña va a estar allá en esos 20 días sin hablar de lo que verdaderamente tiene que hablar. O sea, va a dar su mejor cara, se va a disponer a mostrar lo mejor, pero lo que verdaderamente hay que acompañar no lo va a decir por un comentario soltado de una hermana en ese ámbito. Entonces la niña viene y me cuenta que tiene un amigo
3 años mayor que ella, que siempre la busca para tener relaciones y que ella no sabe ella no sabe cómo soltarse de eso. Imagínense ustedes en el lío en que están, a nivel interno, a nivel... Claro, pues hay otras realidades, pero a mí lo que me interesa contando este ejemplo es, hermana, si no hay confianza, vea, no es que no. Entonces usted tiene que ser, ahorita voy a decir unas características para que le tengamos en cuenta, que usted es lo primero que tiene que cultivar, o sea, lo primero. Y les voy a decir pues algo, ustedes saben cuánto se demora uno para establecer un vínculo de confianza con un aspirante o con alguien en formación o con una hermana, hermanas, entre 4 y 7 meses. Entre 4 y 7 meses. Así es que usted no espere y no sea una hermana que ya le tiene que contar todo. Usted tiene que ser consciente que esto es despacio, que a los 4 meses la niña ya va a contar algo si usted genera confianza en usted. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, el acompañamiento, hermanas, solo se entiende en el contexto del seguimiento de Cristo, como ya hemos dicho. El término acompañamiento se desprende de la expresión latina companis, y esto sí es muy relacionado con ustedes, por eso lo quise poner. Acompañamiento viene una raíz latina que es companis, es decir, el que come el mismo pan, el que come el mismo pan. Se dan cuenta por qué al compartir el pan se le abrieron los ojos a los discípulos. O sea, ustedes tendrían que ser expertas en este tema, en el tema del acompañamiento, porque ustedes se centran en el partir el pan, en la comunidad del pan. Entonces, acompañamiento, hermanas, viene de esa palabra muy bella que a mí me encanta. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces, hermanas, ¿quién acompaña? El que come, el que está dispuesto a comer el mismo pan. Se comparte no solo la comida, también la vida con sus complejidades y el mismo destino de Jesús, que es lo que compartieron. Entonces, Belén, casa de pan, se tendría que decir, usted ya sabe, no sé si ya manejaban este término con el tema del acompañamiento y la vinculación con el pan, que es el acompañamiento. Entonces, cuando ustedes hablen siempre de partir el pan, están hablando de acompañarse. Muy bien. Entonces, Salmo, el Salmo 41. A un íntimo amigo en quien yo me confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su alcaña. Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí vamos a puntualizar algunos elementos. Bueno, espero que no estén cansados. Aquí vamos a puntualizar algunos elementos, algunas características del acompañamiento. Vamos a puntualizar esto, hermana. Listo, estén muy atentos, porque son unas características del acompañamiento para que usted lo tenga en cuenta y se lo grabe. Pues, si le parece que es oportuno para su proceso de acompañamiento. Según el texto, entonces podríamos decir, el acompañamiento, hermanas, tiene que tener estas características. Primero, se conversa de lo acontecido. Siempre tenemos que buscar hablar de lo acontecido en la vida. O sea, Jesús no habla, ustedes qué piensan, ustedes qué maquinan, Jesús, ustedes de qué hablan, o sea, de qué experiencia están hablando. Entonces, la característica del acompañamiento parte, porque yo debo hablar sobre lo acontecido, hermanas. Entonces, yo tengo que acompañar, tengo que ir rastreando los acontecimientos de la vida de los candidatos, sus experiencias, sus vivencias y hablar de eso. Recuerden el texto. Y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que había acontecido. Ojo, lo que pasa es que ustedes y yo, ¿qué es lo que hacemos a veces? Mandamos textos, guías y cosas y hablemos de eso. Hablemos de eso, no. El texto vital para leer y acompañar es la vida y lo que ha acontecido en la vida, que ha acontecido en la familia, en tu historia de pastoral, en tu historia, o sea, se habla y se conversa de lo acontecido. Lo segundo, implicarse en la conversación y discusión. O sea,
Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermanas, esto hace referencia a la capacidad empática que la niña debe percibir en nosotros. Yo debo de implicarme. ¿Cómo me implico? Ojo con esto. Primero, no haciendo juicios, no suponiendo y no haciendo deducciones. Entonces, una niña viene y le dice, ay, es que a mí me pasó que mi papá me pegaba de niño. Me imagino que eso te habrá herido mucho. Estás haciendo un juicio. Ojo, ojo, porque implicarse en la conversación y discusión implica empatía emocional, no juicios, implica, yo que dije, no deducciones y bueno, digamos otras cosas, no conclusiones, eso que uno a veces tiene la manía cuando está acompañando, ¿no? Vamos a continuar. Reconocer la propia ceguera. El acompañamiento tiene que llevar a esto, ¿no? A que nuestras candidatas, a que nosotros mismos reconozcamos nuestras propias cegueras, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Recuerden lo que veíamos de las características del hombre contemporáneo, el hombre distraído, confuso, ignorante de sí. A eso, hermanas, bíblicamente se le habla ceguera. Es un estado de ceguera. Entonces, mi acompañamiento tiene que ir allá, a que se reconozca el estado de ceguera. Saber preguntar para comprender. Ojo, en el acompañamiento, recuerden lo que hacía Jesús. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis vosotros mientras vas ahondando? Yo, hermanas, no hago juicios, conclusiones, yo solamente hago preguntas. Preguntas que me permitan comprender lo que la persona vivió en tal acontecimiento o experiencia. Entonces, yo debo volverme un experto en saber preguntar. Yo debo preguntar. Entonces, quien pregunta no se equivoca. Usted puede tener una hermana de comunidad y le dice, ay, esa hermana sí es amargada como amaneció. Eso es diferente a yo decirle, hermana, ¿usted cómo se encuentra? Entonces, el tema de la pregunta, Jesús era un experto en hacer preguntas. Entonces, en el acompañamiento, hermanas, preguntar. Quinto, admitir los estados de ánimo. Y ellos se detuvieron con semblante triste. Entonces, en el acompañamiento yo debo de llevar a que nuestros candidatos y nosotros mismos admitamos cuál es el estado de ánimo. Hermanas, yo acompaño en las dimensiones psico, histórico, afectivo y carismático, espiritual carismático. ¿Qué significa eso? Que yo debo acompañar cuatro cosas, que son los que configuran mis estados de ánimo. O sea, yo debo rastrear para acompañar las emociones, los sentimientos, las sensaciones corporales y los pensamientos, las creencias. Entonces, yo debo de llevar a que cuando esté hablando con alguien, que la persona pueda llegar a descubrir cómo se está sintiendo, cómo se siente, cómo es su estado de ánimo al recordar tal acontecimiento, tales experiencias. Yo le pregunté a esta niña que cómo se sentía, o sea, al recordar, yo le dije, mira, y al recordar, al hacer memoria de esto que tú has vivido con tu papá, ¿tú cómo te sientes? Ella me decía, me siento sucia. Admitió su estado de ánimo. Hermanas, porque si no hay una admisión, si no hay una conexión con el estado de ánimo, o sea, con la emoción, el pensamiento y el sentimiento y la sensación que está pasando, no puede haber sanación y no puede haber crecimiento en el proceso vocacional. Hay crecimiento si se admite el estado de ánimo interno. Lo sexto, expresar las frustraciones o fracasos. Entonces, recordemos el texto, pero nosotros esperábamos que Él era
el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Entonces, también uno tiene que llevar a hablar de esto, a expresar las frustraciones y los fracasos, pues porque eso es lo que tenemos que acompañar. Hermanas, vamos a avanzar un poquito porque nos quedan 15 minutos. No va a profundizar mucho en cada una. Bueno. Séptimo, reconocer las tinieblas del corazón. O sea, reconocer que la persona, frente a ciertas situaciones, su vida está oscurecida, que hay tinieblas en su interior, o sea, que hay ignorancia de sí mismo. Octavo, permitir la interpelación. Cuando yo ya he cumplido todos esos pasos anteriores, yo ya sí puedo permitirme hacer una interpelación. Entonces, por eso Jesús recuerda en el texto. No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Lo que pasa es que si yo ya he conectado empáticamente y he hecho los 7 pasos anteriores, ya hay un vínculo de confianza para poder interpelar. Hermanas, esto no se hace solamente en un diálogo. Yo en un primer encuentro puedo concretar 2 o 3. En un segundo avanzo otros 3 pasos. En un cuarto diálogo ya puedo interpelar, ¿no? O sea, esto no es todo y una pues que yo tengo que decir en un momentico que va a hablar con alguien, voy a alcanzar todo eso. Inclusive a nivel de la pastoral de los colegios, esto también acontece en las niñas. Ampliar la propia comprensión. Entonces aquí yo ya entro con mi rol de acompañamiento, porque yo ya le amplío la conciencia a la muchacha, yo ya le amplío la conciencia. Por eso dice el texto, y comenzando por Moisés y continuando, explico lo referente a todo de él sobre las escrituras. No, décimo, permanecer con el Señor. O sea, todo esto lo vivimos desde la lógica, como decíamos ahorita, del seguimiento. Y ellos estuvieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo. 11, identificar el sentido de los símbolos. Hermanas, eso es muy importante porque aquí es donde ya surge el acompañamiento psicoespiritual. Y esto ustedes y yo podemos estar en la capacidad, esto no solamente lo hacen los psicólogos. Porque cuando uno habla de símbolos, o sea, de ciertas imágenes, de ciertos arquetipos que nos hemos creado para hablar. Entonces, a veces ayuda mucho uno a preguntar, eso que tú viviste, si pudieras utilizar una imagen, ¿qué imagen utilizarías? Entonces hay gente que dice imágenes, un árbol seco. O sea, el tema de los símbolos, en el tema del acompañamiento es muy importante, porque le ayuda a que la persona exprese a través de un símbolo lo que está pasando en su alma y que no pasa por la razón que es dominada por el ego. Las últimas, 12. Todo esto entonces nos permite llegar a una comprensión de la realidad. Todos estos pasos entonces van llegando a su finalidad, que es comprender, salir de la ignorancia de la realidad en que llega la muchacha o en que estamos. Por eso dice el texto, entonces se les fueron abiertos los ojos, hermanas. El acompañamiento no es para que las niñas, ojo, voy a decir algo acá con prudencia. Cuando una niña en pastoral llegan de ustedes, no es para ser belenita, ojo, es para que ellos abran y ellas abran los ojos a su realidad. Por supuesto, y si llegaron a ustedes es porque el misterio divino los ha llevado a ustedes, pero no es, el ejercicio de pastoral vocacional no es un ejercicio de reclutamiento vocacional. Si usted vive así la pastoral como un ejercicio de reclutamiento, ¿cómo sé yo que hay una conciencia de reclutamiento? Pues cuando andan preguntando, ¿y cuántas niñas hay? ¿Y cuántas está acompañando? ¿Y cuántas hay en la pastoral? ¿Y cuántas hay en tal lado? No es que esto no es un ejército para preguntar cuántos hay en las filas. Es un ejercicio de abrir los ojos. Qué bonito eso. Se lo voy a decir en términos bíblicos. La tarea del acompañante en los tiempos actuales es ayudar a despertar, hermanos. Ayudar a despertar, abrir los ojos. Aquí la pregunta es si la pastoralista
está despierta. Aquí la pregunta es si la pastoralista tiene los ojos abiertos. Muy bien. Entonces, esto va a ayudar a que las jovencitas y nosotros pues consolidemos nuestras propias convicciones. Si no hay un proceso de abrir los ojos y de despertar, no hay una vinculación con las verdaderas convicciones o las verdaderas motivaciones. Confirmar a otros en su búsqueda. Entonces, hermanas, esto es una conciencia. La persona que viene buscando, no viene con la vida resuelta, viene en una actitud de búsqueda. Y, por supuesto, dar testimonio de la propia experiencia. Si nosotros vivimos estos pasos, hermanas, las jovencitas van a dar testimonio. Y ustedes saben que hoy en día la pastoral vocacional, o sea, no hay mejor pastoral vocacional que el testimonio. Y no estoy hablando testimonio de comunidades o hermanas perfectas, porque una hermana o una comunidad que se esfuerza por ser perfecto engaña y se engaña a sí misma. No hay nada más saludable que los demás perciban que yo también estoy en proceso de abrir mis ojos, que yo también estoy en proceso de crecer, que yo sigo este camino de crecimiento. Ojo. Bueno, muy bien. Estos son los 15 pasos que se nos da desde el camino de Emaús. Nos quedan 10 minutos y los vamos a aprovechar. Entonces, vamos a puntualizar algo más. Características del acompañamiento belemita. Primero, esto ya después como muy particular para ustedes, hermanos. Reconocer el nombre de la hermana e invocar al Señor. Ojo, cuando digo reconocer el nombre de la hermana, es reconocerla a ella. Recuerden ustedes que el nombre, bíblicamente hablando, hace referencia a la identidad, hace referencia a su esencia, a lo que ella es con sus luces y sus sombras. Entonces ustedes tienen que partir con una actitud de reconocimiento, de aceptación, de acogida. Segundo, hermanas, identificar la situación de la hermana como una oportunidad. Hermanas, todas las situaciones son una oportunidad. Todas las situaciones son una oportunidad. Entonces, cuando a nivel de su comunidad, cualquier hermana esté viviendo alguna situación, hay que identificar que esto es una oportunidad. O sea, esto no es un caos, esto no es un conflicto, esto es una oportunidad. ¿Para qué? Pues hay que hacer el discernimiento. Tercero, enfocar la situación en la hermana que se acompaña. Ahí tiene que existir unos esfuerzos, un desgaste, tiene que haber un esforzarse por enfocarnos en lo que queremos acompañar, de tiempo, de recursos económicos, tiene que haber una estrategia para acompañar a la hermana, pero yo debo de enfocarme. Cuarto, fortalecernos en la misericordia. Todo este proceso, hermana, se hace desde la conciencia, desde la misericordia, o sea, desde la capacidad de empatizar con los movimientos internos de la persona. Si usted empatiza con los movimientos externos de la hermana, hermanas, va a haber conflicto, dolor, pereza, aburrimiento, y uno va a decir que pereza. Entonces uno ya empieza. La hermana baja a las 8:05 a tomarse el café. Pues yo espero que sean las 8:30 porque ya sube para no encontrármela. O sea, incluso uno empieza a hacer esas estrategias para no encontrármelas. Hermanas, hay que fortalecernos en la misericordia. ¿Y cómo me fortalezco yo? Pues intentando de comprender que lo que la hermana manifiesta externamente solamente son síntomas de algo interno. Cuando yo comprenda eso, yo soy misericordiosa. O sea, yo no me dejo llevar que la hermana contestó feo, no me engancho, sino que si hay que llamar la atención a algo, lo hago, pero intento de descubrir misericordiosamente qué es lo que está pasando ahí. Y monto la estrategia de acompañamiento, si ustedes son animadoras de comunidad.
Quinto, aprender a reconocer el propio pecado y buscar apoyo. Hermanas, pecado bíblicamente no es un asunto de moral. Ojo, reconocer el pecado es reconocer que algo en mi vida no está armonizado, que algo en mi vida no está centrado, que algo en mi vida está en caos. Bíblicamente eso es el pecado. Algo en mi vida está desatinado, podríamos decir. Entonces yo debo de reconocer, o sea, yo también debo de aprender a eso, a las hermanas que están acá. Yo también debo de aprender a eso. Y usted que es pastoralista y usted que es hermana de comunidad, si usted en algún momento llega a sentir que internamente su vida está oscurecida, su vida está en caos, en sinsentido, su vida está desatinada, hermana, hay que reconocerlo, porque si no usted puede causar más daño y no pasa nada. O sea, yo tengo que reconocer, gracias hermanas por invitarme, gracias provincial, gracias general por llamarme y por confiar en mí, en que sea la pastoralista ocasional de esta comunidad, pero es que yo estoy pasando por un estado ni que me hallo yo misma. ¿Cómo voy a hacer? Eso es un gesto de honestidad y compromiso con la comunidad. O sea, un gesto de honestidad y compromiso con la comunidad no es decir a todos sí. Pues, ahí pues lo digo con prudencia, porque aquí dice, es que el voto de obediencia. Usted entró acá para obedecer. Sí, hermana, pero venga, ¿cómo obedezco en esto cuando yo estoy mal? No, usted va a ser la ecónoma. Venga, pues que yo toda la vida he sido pastoral y me meten de lleno a esto. Con un gesto de honestidad yo tengo que decir, yo estoy preparada, o sea, yo me siento mal. Primero permítame una capacitación y le hago, porque si no la voy a embarrar. La voy a embarrar. Y después tal vez no la embarra, pero en 3 años vienen multas, como nos pasa, ¿cierto? Entonces lo mismo en la vida. Si yo siento que internamente, pues, hermanas, uno tiene que aprender a reconocer su propio pecado. O sea, eso de levantarnos, ponernos el hábito y empezar el rol de la puerta de mi habitación para afuera, de que todo marcha de maravilla, pues eso termina pasando factura. Y le termina pasando factura que usted empiece a sufrir de todo. Que usted empiece a ir al médico, que usted empiece a tomar pastillas teniendo 40 años. Sexto, hay que cuidar la intimidad de la hermana y hay que cuidar la intimidad de las muchachas. Entonces hay hermanas que incluso son ahí, ¿qué te contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué le pasa a esta jovencita? ¿Por qué no nos cuenta? Ojo, ojo que esto es un acto de sigilo. El sigilo de acompañamiento no es solamente un sigilo en el sacramento de la confesión. Si hay una hermana, si una candidata te revela algo de su vida, hay que guardar esa intimidad. Y voy a decir esto, y así la provincial y así la general me pregunten, yo no puedo decir nada. Yo solamente digo, vaya y pregunte. O si usted me impuso a mí en este cargo, confíe en mi criterio y hagamos esto. ¿Por qué? No me pregunte. Porque es que está la intimidad del hermano. Si usted me puso de animadora, de superiora, si usted me puso en estos cargos, es porque confía en mi criterio. Entonces, no estemos averiguando intimidades. Yo el otro día, el miércoles, tuve reunión de clero acá. Y el clero estaba pero ardido, porque el obispo montó reunión de secretarias. Pero adivinen para qué se convirtió la reunión de secretarias. A que las secretarias cuenten los chismes de los padres. Entonces, eso no es cuidar la intimidad. Y esto lo digo con prudencia. Es que esto es tan delicado en el tema del acompañamiento. Porque es que las candidatas hablan con una hermana y con otra. Entonces, la candidata te contó a ti algo. Es que mi papá le está pegando a mi mamá. Después esa candidata se cuenta con la hermana y esa otra hermana le dice, ve, ¿cómo siguen en tu casa? ¿Tu papá le sigue pegando a tu mamá? Esa muchacha jamás le va a volver a contar algo a la hermana pastoralista.
jamás le va a volver a contar algo. O la hermana que le cuenta algo a otra hermana, o le cuenta algo a la superiora, y por allá por ahí alguien terminó comentando algo, esa hermana no va a contar nada. Entonces hay que cuidar la intimidad. Y yo, en mi experiencia como formador, sí que tuve líos con mi provincial, porque llegó un provincial que lo quería saber todo. Decir, no viejo, pues yo no le voy a contar nada. Entonces, ¿cómo me va a pedir que le cuente el proceso íntimo que yo le llevo a mi formando? Señor, si usted quiere, pregúntele y lo que le quiera contar. Ojo, ya si hay cuestiones graves, ya si hay cuestiones que ameriten una intervención por derecho o por algo, pues ya que amerite una intervención jurídica, ahí sí ya es otro cuento, pero creo que esos son muy pocos casos. Entonces hay que cuidar la intimidad del hermano. Séptimo, hay que recurrir a la fraternidad como lugar salvífico. Manas, la fraternidad, sus comunidades tienen que ser lugares salvíficos. O sea, no puede ser un lugar de condenación. O sea, las comunidades no pueden ser un infierno, tienen que ser un cielo. Un cielo, pues, donde no todo es paraíso, donde a veces pasamos por el purgatorio. A lo que me refiero es que la comunidad, ya la última charla decíamos que la comunidad era la que acompañaba. En este caso ya vamos a dar otro paso y vamos a decir que la comunidad es un lugar salvífico. ¿Cuántas hermanas no tienen que llamar a su provincial, a su general? ¿Cuántos hermanos no tenemos que llamar? Cámbieme de acá. No aguanto acá. Porque esta comunidad acá es invivible. Aquí no se puede vivir. ¿Y por qué uno que no se puede vivir? No porque haga calor y frío, sino por la comunidad. Porque la comunidad se vuelve en algo salvífico o la comunidad se vuelve en algo que termina desanimando y condenando. ¿Y qué es lo que hacemos cotidianamente? Si no es la muchacha, si no es la hermana la que pide, por favor sáquenme de aquí, pues son los superiores que llaman a los superiores y le dicen, ve, ¿tú por qué no te llevas a fulanita? Ve, ¿tú por qué no cambias a peranita? Hermana, eso no responde a una comunidad como lugar salvífico. No. La hermana tiene que descubrir que su comunidad es lugar salvífico. Y no puede descubrir que la única manera de acompañarla es vaya para allí y vaya para acá. Tiene que ser un lugar donde ella ahí resuelva su vida. Y digo esto porque estamos hablando de la comunidad que acompaña y también de las hermanas, también de las muchachas que vienen a acompañarnos. Tiene que descubrir que en la comunidad es un lugar salvífico. La muchacha que me habló, que se sentía muy bien porque en la casa la tocaba el papá, pues es muy bonito. O sea, es muy bonito porque descubrió que en la comunidad de las hermanas era un lugar salvífico para ella. Pero tenemos que ayudarle a que sane eso, para que aquí en verdad sea un lugar salvífico. Y otro, invitar a la penitencia. Recuerden ustedes que quien acompaña invita a la penitencia. La penitencia bíblicamente es invitar a un camino de sanación, de conversión, de transformación, de animación. Bueno, yo empecé a las 8:05, nos quedan 2 minutos, qué pena. Es que me gustaría terminar con esto. Bueno, Padre, va no a se quedar la preocupe, diapositiva hasta la tómese el mitad. tiempo Pero por entonces, nosotros. ¿cuál es el perfil del acompañante? Tomé algo muy cercano a nosotros, que es Puebla. Es necesario acompañar a todos los que sienten la llamada del Señor en el proceso de discernimiento y ayudarles a cultivar las disposiciones básicas para la maduración vocacional. O sea, ya desde Puebla se nos dice esto. Entonces voy a decir algunos perfiles, algunos elementos básicos. Esto sí va directamente a quienes están ejerciendo procesos de acompañamiento. Bueno, en la dimensión humana, y cada una de ustedes que son pastoralistas, pues miren esto cómo están. Bueno, primero, acepta su propia historia. Una acompañante que no acepte su historia, por favor, si la pusieron de acompañante, diga que no. Hoy mismo llame y diga que no más. Si usted siente que no acepta, ay, lo pasé, perdón, se conoce, esa era la primera, se conoce.
Si usted no se conoce, hermana, por favor, no acompañe. Porque usted cómo va a acompañar, porque es que el acompañante camina, acompaña hasta donde ha caminado. Yo les he dicho esto. Si usted no lleva un proceso de conocimiento, no va a poder acompañar. Va a hacer daño. Segundo, si no acepta, la segunda característica es que acepta su propia historia. Ya ha hecho un camino, una aceptación de su historia, de su proceso vulnerado, de sus virtudes, cualidades. Ha hecho una aceptación de su historia. Si usted todavía tiene conflictos con su historia, ojo, no estoy diciendo que no tengamos, no. Lo que pasa es que hay hermanos, hay hermanas que no han hecho nada por su historia, que como entraron son los mismos. Entonces son hermanas que lo que vivieron hace 60 años, hoy lo siguen hablando como si lo hubieran vivido ayer. O sea, no hicieron nada por su historia de dolor. Entonces, si alguna de ustedes siente que ese tema de su historia, de manera especial, su proceso vulnerable, no ha sido aceptado, reconocido, hermanas, pues dése un tiempo primero de hacerlo, antes de aceptar y reconocer la historia de otros. Porque si no te vas a enganchar. Tercero, pues una capacidad de autocrítica. Cuarto, un equilibrio afectivo y en su sexualidad integrada. Recuerden aquí que el tema afectivo y sexual no se está hablando a relaciones solamente en el ámbito sexual. No tiene nada que ver, hace parte. Pero el equilibrio afectivo es el equilibrio con la segunda fuerza que rige nuestra vida. Recuerden ustedes que tenemos dos fuerzas inherentes al ser humano que siempre debemos de armonizar, que es la fuerza espiritual y la fuerza afectiva. Son las dos fuerzas divinas humanas con las que nosotros nos relacionamos. Entonces yo debo tener un equilibrio afectivo. ¿Qué es un equilibrio afectivo? Pues yo tengo que tener un equilibrio en mi capacidad relacional, un equilibrio en mi modo de relacionarme, de aceptación, de cercanía, de prudencia, de ternura, de exigencia, un equilibrio con mi sexualidad, con mi afectividad, con mi ser de mujer. O sea, si esto no está, hermanas, medianamente equilibrado, pues usted se va a enganchar. Ustedes se imaginan donde esta jovencita que me dijo que el papá la tocaba, le cuente a su acompañante y que resulte que la acompañante también sufrió de lo mismo y nunca hizo nada con eso. Pues se engancharon dos en el dolor, porque no la va a poder acompañar. Primero, bueno, lo quinto, acepta al otro como es. Hermanas, ustedes y yo no podemos vivir desde las expectativas y prejuicios de los otros. Ojo. Una dimensión, bueno, y esto no es solamente para las acompañantes, para todas las hermanas que estén escuchando. Aceptar a la otra como es. Ay, yo quiero que la otra hermana sea menos cascarrabias. Pues es cascarrabias, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, hay que aprender a aceptarla. Hay que aprender a aceptar como son. Ojo, aceptar no es resignación. Porque acuérdense que si yo he vivido estos, es que incluso les pongo un ejercicio. En un día de retiro hagan esto, a ver, de estos pasos de la dimensión humana, yo como hermana, ¿cómo estoy? Porque es que si yo tengo autocrítica, pues no voy a estar diciendo, pues yo soy así, acéptenme. No hay autocrítica. Hay una hermana que no se conoce, hay una hermana que no tiene una integridad afectiva, hay una hermana que no acepta su historia. Entonces, si yo cultivo estas cosas, yo puedo llegar a aceptarme como es y por ende voy a aceptar como es la otra. Si hay algo que yo no acepto de los demás, es porque eso mismo yo no lo he aceptado de mí. Así de sencillo. Muy bien. Se entrega y sacrifica por los jóvenes. Hermanas, yo sé que ustedes tienen muchas cosas, pero es que, pues cuando ponen una pastoralista del colegio, aparte de eso, está estudiando algo. Aparte de eso, la ponen de, qué sé yo, la secretaria de comunidad. Y aparte de eso, la pastoralista vocacional. Hermanas, usted termina haciendo cosas para cumplir
los retos o los criterios que la pastoral vocacional puso. Este año tenemos que sacar 3 encuentros, 2 visitas. Usted termina haciendo eso por chulear. Pero uno se explica, bueno, una hermana que tiene todo esto, ¿a qué horas se entrega y sacrifica por los jóvenes? Pues va a ser mínimo. Conoce, interpreta y se compromete con la realidad de la joven, ya lo que hemos venido trabajando. Y se actualiza en la formación integral y permanente. Bueno, terminemos con esto. La dimensión cristiana. ¿Cuáles son como esas características en la dimensión cristiana? Tiene una vida de unión con Dios y lo descubre en su historia. Hermanas, una hermana pastoralista vocacional como mínimo, y escuchen bien, como mínimo debe de meditar y hacer oración personal todos los días 2 horas. 2 horas. Bueno, mermémosle pues, mínimo 1 hora. Si usted como pastoralista cree que su encuentro de unión con Dios es la oración comunitaria, la oración comunitaria es eso, es para crear oración comunitaria. La oración comunitaria es para uno ir a la oración y decirle a la hermana, es de común de vírgenes, esa no es la antífona, es para hacer esas cosas en la oración comunitaria, para orar comunitariamente. Pero una pastoralista o alguien que se dedica a acompañar a otros seres humanos, hermanas, como mínimo tiene que sacar 1 hora de silencio, meditación, de encuentro con Dios, de sentirse, de escucharse, de ver su vida. Sigue a Jesús en actitud de conversión permanente y los descubre en los otros y en la realidad. Vive los valores del reino de manera especial, el amor, el perdón, la justicia, la verdad, la libertad, la solidaridad, el compromiso con los empobrecidos, la alegría, la humildad. Tenaz, pues que, o sea, tenemos que cultivar todo esto los que nos dedicamos al acompañamiento. Celebra y fortalece su relación con Dios, encarna de modo atrayente la espiritualidad de Belén. Ojo con este dato, ¿no? Encarna de modo atrayente la espiritualidad de Belén y se compromete con el proyecto y realidad de los empobrecidos. O sea, para acompañar se necesita tener una actitud de escucha y disposición para compartir con el otro el camino de su vida y para detectar los signos de resurrección en las personas, en los acontecimientos y en el mundo. Bueno, ya dejamos ahí. Ya son las 9:12. Me pasé 5 minutos. Bueno, hermana Francis, espero que haya respondido la presentación a la invitación. Creo que quedamos ahí. No sé si algo por preguntar, decir. Voy a dejar de presentar. Habían otras cositas, pero bueno, eso ya después lo miramos en otro momento. Pues padre, claro que sí, ha respondido y yo creo que quedamos con ansias de muchísimo más. Y sí, pues definitivamente agradecerle por esto que yo creo que toca el corazón y como usted mismo dice, ¿no? Es una revisión.